En esta clase, el ingeniero agrónomo Jesús Calle, director de Agronomía del Ecosistema Sumasacha, nos mostrará cómo debe interpretarse un análisis de suelo y qué significa, y esto cómo puede ser enfocado o utilizado para un excelente desarrollo del cultivo de Sacha Inchi. Ahora veremos cómo interpretar un análisis de suelo y la información que éste contiene para mantener un cultivo muy vigoroso y altamente productivo. Encontramos que el análisis de suelo nos brinda una gran cantidad de información, desde el pH, capacidad de intercambio catiónico, niveles de materia orgánica, textura, conductividad eléctrica y una cantidad de elementos que nos aparecen en nuestro análisis de suelos como calcio, azufre, magnesio, hierro, potasio y mucho más. Vamos a ver la forma de interpretar cómo interactúan estos elementos y cuáles son los niveles adecuados que debo mantener en mi suelo. Uno de los factores que vamos a encontrar en el análisis de suelo es el pH. El pH se mide en una escala desde 0 hasta 14. Mide los niveles de acidez que hay en nuestro suelo o los niveles de alcalinidad. Está regido por la alta concentración de hidrogeniones cuando el suelo es ácido o de hidróxidos cuando el suelo es alcalino. Esto influencia directamente la disponibilidad de nutrientes a medida que cambia el pH. Como vemos en la imagen, a medida que baja el pH, que tiende a ser ácido, de 5.5 o de 5 hacia abajo, ciertos nutrientes ya no empiezan a estar disponibles. Ciertos nutrientes como fósforo, potasio, azufre y calcio ya no están disponibles, mientras que elementos como hierro, manganeso, boro, cobre y zinc empiezan a estar más disponibles. Mientras tanto, a medida que también sube el pH, hay otra disponible. Tenemos que entender cómo funciona esto para manejarlo de manera exitosa. En Sacha Inchi y en muchas especies hablamos que el nivel de pH adecuado es entre 5.5 y 6.5. Si podemos observar, es donde se encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para que la planta pueda tomarlos. Cuando nuestro pH no se encuentra en este rango o en el rango que deseamos, es necesario aplicar correcciones o enmiendas. Si el pH supera los 7, hay que bajar el pH. Nuestro caso es muy distinto. Generalmente en los suelos de Colombia encontramos suelos tendientes a ser ácidos, de pH de 6 hacia abajo. Cuando nuestro pH es inferior a 5.5, nos está informando el análisis de suelo que debemos aplicar una enmienda y subir esos niveles para aumentar la disponibilidad de nutrientes. Para aplicar la enmienda es necesario conocer varios aspectos, como los niveles de calcio y de magnesio que tenemos en el suelo. Cuando tenemos niveles de calcio y de magnesio demasiado bajos, la enmienda a utilizar es una cal-dolomita, ya que esta tiene una relación, unas proporciones bien equilibradas tanto de calcio como de magnesio. Es importante tener esto en cuenta debido a que el calcio y el magnesio son elementos que tienen interacción entre sí y el exceso de uno hace que el otro no esté disponible. Cuando hay demasiado calcio, la planta no puede tomar el magnesio ni el mismo calcio porque no están en niveles adecuados. La relación calcio-magnesio no es la adecuada. Y lo contrario, entonces hay que tener presente estos niveles para elegir nuestra cal. Ahora, si tenemos niveles adecuados de magnesio, adelante veremos cuáles son los niveles adecuados, pero niveles deficientes de calcio, la cal que debemos utilizar debe ser una cal rica en calcio, un carbonato de calcio. Si por el contrario nuestro suelo está deficiente en magnesio, debemos buscar una fuente de cal, debemos buscar una cal que sea rica en magnesio. Un carbonato de magnesio puede ser una gran elección. El carbonato de calcio lo conseguimos comercialmente como cal agrícola. La cal que sea rica en calcio y en magnesio la conseguimos comúnmente como cal dolomita. Estas enmiendas deben ser aplicadas al momento de la preparación de suelo o con antelación a la siembra para tener una reacción antes de que la planta empiece a germinar. En la clase anterior hablamos de los distintos resultados de los distintos laboratorios y hablamos de tres principalmente. Uno de ellos es el laboratorio de Agrosavia o de Corpo ICA, que nos suministra la siguiente información. En la parte inicial viene información del cliente,
o del agricultor con sus datos personales, información sobre el lote que se envió en la rotulación de la muestra. Como podemos ver en la parte inferior, en lo que sería la parte media del resultado del análisis, vamos a observar nuestro pH, justo debajo de la información del lote. Tenemos el pH con su respectivo valor. Para el caso de este análisis de suelo es de 4.9 y allá una interpretación que nos da el laboratorio donde nos dice que es un pH fuertemente ácido. Para el laboratorio de AgriLab la información es muy similar. Al principio viene información general, los datos de la finca, y en esta parte, justo debajo de esa información, vamos a encontrar el pH, que en este caso es de 5.2. Y en el fondo no encontramos una interpretación, sino el método por el cual fue determinado ese nivel de pH. En el laboratorio de la Universidad Nacional vamos a encontrar esta información, donde en la parte superior izquierda encontramos el pH, que para este caso es de 5.4. Retomando, hablamos que el pH ideal era de 5.5 a 6.5. En este resultado tenemos que está en 4.9, no está en 5.5. Es necesario aplicar una enmienda, hacer un correctivo de ese pH para que los nutrientes estén más disponibles para nuestra planta. La enmienda que vamos a utilizar va a depender, como ya lo dijimos, de los niveles de calcio y de magnesio. Una vez tengamos claro el tipo de cal que vamos a utilizar, entonces ahora sí vemos la cantidad de cal que vamos a utilizar. Es importante tener en cuenta que no todos los suelos son iguales, que las condiciones que tenemos hasta en nuestra propia finca varían demasiado, así que no es una regla que vaya a aplicar para todos los suelos. Debemos consultar con nuestro ingeniero agrónomo de cabecera o del ecosistema Sumasacha. Dado esto, se recomienda 1 tonelada de cal para corregir el pH en 1/10, lo que sería 0.1 en 1 hectárea. O sea que si yo quiero llevar mi pH desde 4.9 a 5, necesito 1 tonelada de cal en toda la hectárea. Con eso lograría corregir mi pH en esa décima. O sea que si mi meta es llegar a 5.5, necesito 6 toneladas para mi hectárea. Debemos tener en cuenta también que no podemos aplicar más de 3 toneladas por hectárea en un año. O sea que esta corrección hay que realizarla de forma gradual y estar monitoreando, por lo menos cada 2 años, realizar un análisis de suelos para evaluar el comportamiento de esto a través del tiempo. Otro de los problemas que tenemos cuando tenemos pHs bajos es que está muy ligado a suelos altamente lavados, suelos que han perdido muchos nutrientes, y eso lo veremos cuando hablemos de capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica. Ahora revisaremos otro aspecto de gran importancia que nos suministra el análisis de suelo.